Este es el video resumen del libro de los mensajeros. Lo publiqué por primera vez hace como 4 años, en el 2019. Fue de los primeros libros que resumí y fue de los inicios de este gran proyecto de qué trata el libro. En realidad todavía no sabía yo que se iba a hacer este proyecto. Surgió como petición de mis amigos personales a los cuales les interesaba la literatura espírita que yo estaba leyendo, pero era un poquito cansado estarles repitiendo uno por uno a cada uno el resumen del libro. Entonces decidí hacer estos videos y los publiqué en mi Facebook personal para mis amigos, y de ahí empezó a surgir el interés, y les digo que de ahí nació este proyecto. Así es que una disculpa porque la calidad no es la mejor, ni del sonido ni del video, y puede que no sea a lo que están acostumbrados ya que presento, ¿no? Como este trabajo de qué trata el libro, pero es de los inicios. Está dividido en 2 videos y aquí se los dejo porque se los había prometido, ¿no? Es la continuación de qué hizo André Luis después de que termina lo que vimos en la película o en el libro de Nuestro Hogar. Así que espero que lo disfruten. Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel, vamos a ver de qué trata el libro de Los Mensajeros. Estuve estudiando, escuchando el audiolibro de otro libro de Chico Javier llamado Los Mensajeros. Quería esperarme hasta terminar de leerlo, de escucharlo, de analizarlo, para hacer un resumen con las reflexiones, igual como hice el anterior. Pero hay una parte que me tiene bastante asombrada, bastante sorprendida. Y quería hacer estas reflexiones antes de que se pasara lo fresco de mi mente, de los recuerdos, ¿no? Y comentar, y dije, bueno, pues lo hago en 2 partes, ¿no? Para empezar, este libro, bueno, también es de Chico Javier, está disponible en audiolibro en YouTube, se llama Los Mensajeros. Es básicamente la continuación de Nuestro Hogar. Para los que ya vieron la película, pues ya se darán una idea. Para los que leyeron el libro, pues mucho mejor, ¿no? Comienza donde termina precisamente Nuestro Hogar, cuando el espíritu de André Luis va a visitar a su familia, sabe que su esposa ya está casada, tiene otro esposo. Recuerdan que el esposo también está enfermo y él le ayuda a sanar a través de poner energía en el agua que el señor está bebiendo para que se cure. Pues comienza en ese punto donde André Luis, al ir constantemente a ver a su familia, empieza de nuevo a sentir ese apego a la familia, pero ya no siente que sea su familia, porque ya no hay un lugar ahí para él, ¿no? Hay un nuevo esposo, hay un nuevo padre, y él dice, pues yo tengo que dedicarme a seguir haciendo lo mío. Entonces en el mundo espiritual dice, pues ¿qué más hago, no? Y le dicen, pues hay una vacante en el Ministerio de Auxilio, que son los que ayudan a los hermanos que se encuentran en este plano intermedio entre los encarnados en la tierra y las esferas superiores de conciencia, o lo que le llamamos la 4ª dimensión, o lo que le llamamos el limbo, o lo que le llaman ahí zona del umbral, que es donde empieza precisamente la película de Nuestro Hogar. Empieza en esta zona donde él despierta, ¿no?
dicen, pues hay una vacante para los que van a auxiliar a los hermanos que están atrapados ahí, ¿te interesa? No, pues sí, claro que le interesa, y él ha despertado ese amor por el servicio, ese amor por ayudar, que de por sí como médico supongo que todos los que eligen esa carrera en el interior tienen esa vocación de servicio, ¿no? Ya si después se corrompe la voluntad, pues es otra historia. Y de eso va este libro, precisamente, de los mensajeros. Comienza con eso, con la decisión de André Luis de prepararse en el Ministerio de Auxilio, y empieza a conocer nuevas personas, nuevos profesores que le empiezan a hablar de lo que es realmente el auxilio espiritual a estas personas. Para este punto, pues él ya tiene un poco de conocimiento, como ha estado trabajando en las cámaras de regeneración, ya sabe un poco de lo que es la medicina espiritual, ¿no? Va aprendiendo, reaprendiendo cosas que pues él decía que ya sabía, ¿no? Como médico terrenal, pero allá es distinto. Entonces empieza a conocer ciertos personajes, y lo interesante de cada uno de estos personajes es que narran sus experiencias como encarnados y cómo fue que fracasaron en su misión. Ahí se encuentra, en este ministerio se encuentra con puras personas que fueron mediums y que están siendo preparados de nuevo en el mundo espiritual para volver a encarnar y regresar a la tierra como medium, es decir, como enlace, traductor, conexión, teléfono, como lo quieras ver, un enlace directo con el mundo espiritual hacia el mundo terrenal. Llevan esa misión de ser ese enlace y ayudar, ser como un medio de comunicación, exactamente, entre ambas esferas dimensionales, ¿no? Y empieza a conocer a estas personas, y ellos les dicen cuáles son las razones por las que fracasó su misión en la Tierra. Y ahí tienes un abanico extenso de todas las cuestiones distractoras que lograron hacer que estas personas, que llevaban una convicción muy fuerte del mundo espiritual, pero que al encarnar, pues obviamente encarnas y se te olvida. Y se les olvida, y por qué razones fracasaron en su misión. No todos venimos a este mundo con esa facultad de ser medium, pero sí todos venimos con una misión. A lo mejor una misión para nuestro propio espíritu, para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia evolución, y a veces se nos olvida o nos distraemos. Entonces el escuchar los testimonios de estas personas nos sirve para eso. Ahí cada uno se puede ir identificando en qué es lo que me pasa a mí, yo me distraigo con esto, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? En el caso de los mediums, ellos están como que muy susceptibles, vulnerables de verse afectados por la cuestión de la materia, porque una persona que viene con esos dones en este mundo suele ser aprovechada para otros fines, ¿no? Las personas que están en el poder del dinero, de la política, suelen acercarse a ellos para mantener cierto control sobre las cosas, para tratar de manipular el conocimiento, y ellos caen, ¿no? Al venden y comprometen sus dones por cosas materiales. Esa es una de las grandes fallas que coinciden muchos de ellos al contar sus historias. Hay un hombre, por ejemplo, que recuerdo mucho su historia, no me acuerdo su nombre, pero él cuenta que él vino y encarnó con unas habilidades muy especiales de clarividente, porque aún entre ellos hay distintos grados de mediunidad. O sea, hay algunos que vienen muy despiertos, hay otros que vienen menos. Él venía con mucha fuerza. Hay algo que le llaman allá terapia magnética. Hay un lugar donde les dan una terapia magnética que les ayuda a abrir más las percepciones del tercer ojo, y esta persona había pasado por ese proceso. Entonces cuando encarna era una cosa como un canal super fluido, digamos banda ancha, HD, wifi super poderoso, y le permitió eso, conocer incluso algunas de sus vidas pasadas, y en especial hubo una en la que él se enganchó mucho, que es cuando él fue sacerdote en España en la época de la Inquisición, y esa vida le trajo muchos recuerdos, le apasionó, y usaba sus dones para recordar los pormenores de esta vida. E incluso se dedicó a buscar en el mundo terrenal aquí a los compañeros y amigos de esa vida que estuvieran encarnados, y así fue reconstruyendo su historia y buscando, y se clavó totalmente de eso, olvidándose de su misión y olvidándose de poner al servicio de los demás el gran don que tenía, porque era un gran don, era un canal inmenso, una clarividencia
muy grande la que él tenía, y la desperdició solo en sus propios objetivos egoístas, ¿no? Sí nos hace pensar un poco de que está bien, sí hay que conocernos, sí hay que saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, sí hay que tener claro nuestra persona, lo que ha vivido, las trabas que has tenido, lo que has tenido que superar como alma, hasta cierto punto, pero que no se nos olvide que estamos aquí para prestar ese servicio. Una vez que despiertas y que sabes quién eres y te identificas y sabes cuál es tu misión, tienes que asumirla y tienes que ponerla a servicio. Si nos clavamos solo en nosotros de esa manera egoísta, estaremos fracasando en la misión como lo hizo esta persona, ¿no? Y ahí lo cuenta, cada uno de ellos lo cuenta André Luis con mucho dolor de decir, yo tuve todo, ¿no? Tuve todo para triunfar, y no, me dejé llevar por el dinero, me dejé llevar algunos por la codicia, algunos por la lujuria, por muchas circunstancias se dejaban llevar. Recuerdo hay otro personaje que comenta que había planeado que 6 colaboradores de él, de ahí del mundo espiritual, iban a encarnar con él para ayudarle. Eventualmente iban a llegar a su vida como niños que se tenía que hacer cargo de ellos. Entonces cuando su papá, que había quedado viudo, fallece, se queda él con la mujer del papá, se queda, trae esos niños y le pide ayuda a él para que le ayude, y pues él reniega de la responsabilidad y dice no me interesa, ¿no? Y renegó y no aceptó el ser tutor de estos 6 niños, de estas 6 almas que por acuerdo habían dicho que iban a estar con él para ayudarle en su proceso evolutivo, ¿no? Y eso trastornó el desarrollo de su vida e impidió que lograra los objetivos que él mismo como alma se había planteado. Es ahí lo interesante de escuchar los relatos de cada uno de ellos, porque nos abren los ojos a muchos pequeños resbalones que podremos estar teniendo ahorita nosotros en nuestro camino y nos ponen alerta, ¿no? De corregirlos. Esa parte es muy interesante. Pero bueno, viene otra que para mí es increíble, ¿no? Se llevan a André Luis a hacer una práctica, van hacia la tierra, pero se van por el camino donde tienen que pasar por esta zona que es la misma cuarta dimensión, pero tanto nuestro hogar como el limbo están en la misma cuarta dimensión, pero uno es con una vibración positiva y el otro es la creación de las mentes enfermas que crean esta especie de limbo umbral donde está todo en tinieblas, y tienen que pasar por ahí, tanto André Luis como el compañero que lleva y el guía que los está llevando, ¿no? Comenta que llegan a una zona muy oscura donde hay un puesto de auxilio. A mí se me afigura como si fuera así, por ejemplo, un puesto de la Cruz Roja en medio de una zona de guerra, algo así. Hay un puesto de auxilio donde hay una construcción con mucha luz, donde duermen y descansan y están las personas que prestan el auxilio a estos hermanos que lo van necesitando. Como él, cuando él pidió ayuda, llegaron algunos hermanos a ayudarle y a llevárselo a nuestro hogar, ¿no? Entonces es un puesto de auxilio que dice que hay muchos en las ciudades espirituales donde están, en las distintas ciudades espirituales, en los umbrales, están estos puestos de auxilio. Llegan ahí y conocen al encargado de este puesto de auxilio, recuerdo que se llama Alfredo, y él también les cuenta parte de su historia. Y luego los lleva a una especie de, no sé cómo mencionarlo, pero es un lugar donde llegan las almas de las personas recién fallecidas, pero son personas que no creyeron jamás que la vida continuara, que eran personas que decían que al morir se muere todo, se acaba todo, y como la mente es creación, la mente crea lo que tú estás pensando, y entonces su cuerpo se queda ahí inerte, su cuerpo espiritual, su espíritu se queda inerte con los ojos abiertos como si estuviera muerto en realidad, pero no está muerto, está en un sueño, está en un trance con muchas pesadillas. Y dice André Luis que parecen momias, parecen muchas momias, dice miles, acostados así en camastros, y los ve ahí y es impresionante, ¿no? Ver a la gente con los ojos abiertos, inexpresiva,
pero puede percibir sus pensamientos. Entonces comienzan a hacer prácticas de telepatía con ellos y va y ve y comprueba las pesadillas que están teniendo las personas, ¿no? de todo lo que sufrieron en vida. Y poco a poco, en la medida en la que van reaccionando, porque no todos tienen el mismo grado, les podemos llamar de catalepsia, no todos tienen ese mismo grado, van moviéndose o van pudiendo comer, pero reciben auxilio. Hablan de una parte, y esta es la parte que a mí en lo personal me sacudió mucho, porque en un sueño astral que tuve en alguna ocasión, pude ver específicamente ese lugar, así tal cual. Cuando lo describía era como un escalofrío que me daba, porque es tal cual como yo lo vi ya en otra ocasión. Yo en un video aparte les comentaré ese astral, pero aquí se trata del libro. Me gustó mucho la parte donde comienzan a orar, porque parte del auxilio tratan de darles alimento, de confortarles en algo, pero la oración es al punto al que quería llegar yo. Hablan del poder de la oración. Entre ellos hay una mujer que les ayuda, que dice que viene de las altas dimensiones de la luz y tiene obviamente una espiritualidad mayor, un crecimiento, una evolución mayor a todos los que están ahí. Ella dirige la oración. Entonces todos se ponen a orar. Hablan que cuando se ponen a orar se ven caer del cielo pequeñas flores blancas de luz que caen sobre todos los cuerpos. Caen sobre los cuerpos, son absorbidas por los cuerpos y luego son proyectadas de nuevo como esferas de luz a través de cada persona, y varía el color y la intensidad de acuerdo a el nivel evolutivo, espiritual, a nivel de amor de cada una de las personas. Físicamente lo está viendo él. Y estas esferas de luz caen sobre las personas por las que están orando, que son estas especies de momias disecadas, dice él, los dormidos, y algunos empiezan a despertar, asustados, ¿no? Como si despertaras en medio de una pesadilla y salen corriendo porque no entienden lo que están pasando y creen que siguen soñando. Pero la cuestión es todo lo que genera la oración, porque esto en el plano espiritual o aquí mismo es lo que genera la oración. Le dicen a André Luis que estas luces son llamadas las fuerzas creadoras de la vida, es decir, son las fuerzas que envía la divinidad, es la energía del Padre que cae encima de todos nosotros de igual manera, pero que son aprovechados de manera diferente por cada persona según el desarrollo de su espíritu y la fortaleza de su espíritu. Y tú puedes ayudar a las demás personas de acuerdo a qué tanto puedes procesar tú esas energías de creación dentro de ti. Viene a solucionar muchas cosas que yo pensaba sobre la luz. Viene a quitarme muchas dudas y a conjuntar varios conceptos. Yo creía que cuando orabas por alguien, pues sí le mandabas buenos deseos, pero difícilmente la otra persona lo aprovechaba si no estaba en sintonía o si tenía su cuerpo contaminado de muerte. Muchos factores. Decía, ¿qué tanto puede aprovechar esa persona? Es cierto, puede aprovechar muy poco, pero sí le llega, y de hecho a todos nos llegan. Yo tengo una particular historia con los orbes y me gusta grabarlos, tengo infinidad de videos grabando orbes en todas partes, y me preguntaba qué eran. Siempre que eran llegué a pensar, dije, bueno, son las manifestaciones de los seres de luz aquí. ¿Qué son? Algunos sí lo son, pero no todos. Salen del sol y son las energías que vienen del Padre. Es eso. El poder de la oración todavía lo potencia. Todo el tiempo está cayendo esa energía sobre nosotros, todo el tiempo está. Pero cuando tú oras, y no hablamos de rezar, y no hablamos de repetir y repetir palabras o fórmulas escritas nada más por nada más. No, la oración sincera, profunda del alma, de conexión con la divinidad tuya, propia, personal. Cuando es así, estás generando y atrayendo al mismo tiempo estas energías creadoras de vida. Están en todo el tiempo encima de nosotros, pero cuando tú oras las jalas hacia ti,
las recibes y las vuelves a enviar potenciadas con el nivel de amor que tú estás teniendo, y ese nivel de amor le llega a la persona por la que estás orando y puede obrar maravillas, dependiendo de la voluntad y el crecimiento y las ganas que tenga la otra persona de salir adelante y la espiritualidad que tenga, ¿no? Para mí esto fue muy importante porque viene a conciliar, como les dije, muchos de los conceptos y cosas que tengo, los videos grabados de los orbes, cómo salen, cómo a veces hay más, cómo a veces son de distinto color, cómo a la vez de mi propio proceso de crecimiento los colores de los orbes van cambiando, y cómo entender lo que es esta conexión con el Padre, lo que puedes lograr. Él te da su energía, Él te da su luz, y cómo uno la puede procesar dentro a través de la honestidad, de la sinceridad, de la transparencia de corazón, de los buenos deseos, ¿no? Y de esa de aceptar la misión de vida que tienes y dar de ti en servicio a los demás, ¿no? Bueno, esa es la primera parte del libro. Ya programó. Es la primera parte del libro, apenas llevo la mitad, pero esta parte de la oración se me hizo sumamente importante para dedicarle el tiempo. Ya voy a escuchar la segunda parte y ya les estaré platicando lo demás. Pues continuamos con el resumen del libro de los mensajeros de Chico Javier. Esta es la segunda parte. Una vez que André Luis y su profesor y su compañero terminan la visita en este centro de auxilio en la zona del umbral, continúan con su viaje hacia la Tierra. Llegan a la Tierra atravesando un sinfín de capas de distinta densidad de vibración, y al fin cuando llegan a una pequeña casa que en 3D es normal, aparentemente normal para cualquiera que la viera, pero que en la cuarta dimensión en realidad es algo así como un templo espiritual, un hospicio, un lugar de ayuda, tanto para seres encarnados como para seres desencarnados, o un centro de auxilio donde se acumulan muchos servidores de la luz. Es la casa de Isabel, una mujer humilde, viuda, que es vidente, y que es ayudada por su esposo, porque a pesar de que ella enviudó y su esposo desencarnó, a él le dieron permiso para estar trabajando con ella en su forma espiritual, ¿no? Entonces la comitiva de André Luis llega ahí y comienzan a platicarnos todo lo que sucede en ese centro, que no es el único. Ellos dicen que hay muchos centros así de ayuda, templos espirituales alrededor del mundo, ¿no? Que cada ciudad espiritual tiene sus propios centros, son como, pues sí, centros de ayuda para la comunidad encarnada como desencarnada, y nos empiezan a contar anécdotas y muchos sucesos interesantes que nos van abriendo un panorama diferente sobre el servicio que hacen las personas que ya están en esa dimensión de la luz, que ya desencarnaron pero que están haciendo un servicio. Nos hacen ver que nunca estamos solos, que hay seres ayudando a la humanidad en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todos los momentos. Por ejemplo, nos hablan, hay una parte donde hablan que esta familia se congrega a orar durante la noche, porque en ese lugar, digámoslo así, en 3D hay varias funciones, ¿no? Ella recibe a personas para darles mensajes de sus seres fallecidos, pero también en la noche se sucede otro fenómeno. Dicen que las personas cuando dormimos salimos en astral y viajamos a estos sitios de energía especial que son como si tuvieran una cúpula de energía que nos amparan de la densidad del planeta y que nos permiten comunicarnos con estos seres que partieron de nuestras vidas, con nuestros seres queridos fallecidos, cuando ellos nos quieren dar un mensaje. Y se dan encuentros por millones todos los días, ¿no? Se ven llegar a las personas en astral, pero dicen que parecen como si fueran fantasmas, como si fueran zombies, me imagino, porque no tienen la conciencia de dónde están, lo que es lo que están haciendo, ¿no? Y reciben información de sus seres queridos. Cuentan el caso de una chica que está pasando un mal momento en su vida en la tierra, y la abuela le da un consejo sobre
lo que es la crítica y que tiene que aguantar, que no se deje vencer. Le pone imágenes en la cabeza comparando la crítica con una serpiente venenosa que muerde y que te hace daño, pero que ella tiene el poder de transformarla y de convertirla en flores, ¿no? Pone esta imagen mental en ella y le pregunta a André Luis, a su profesor, le dice, ¿y ella va a recordar todos los consejos que le está dando a la abuela? Y le dice, no, precisamente no lo va a recordar tal cual, porque hay un velo muy fuerte, muy grande que nos separa a ambas esferas, no a la de los desencarnados y a los encarnados. Pero ella va a conservar esas imágenes mentales y ella va a decir que soñó con una serpiente que se quebraba y se transformaba en una flor, ¿no? Y quedan los remanentes del mensaje que la abuela le quería decir. Y así por miles se dan estos encuentros cada noche de que los seres desencarnados están preocupados por los que dejan en la tierra y los quieren ayudar. Entonces hay un sinfín de anécdotas ahí muy, muy interesantes. Hay otra, por ejemplo, de una niña desencarnada que su espíritu recoge una flor, ve un clavel y lo recoge, recoge la esencia, la vida de la flor, e inmediatamente la flor se marchita. La niña es regañada por su mamá, le dice, acuérdate que no tenemos que hacer esto, ¿no? Ver la influencia que tienen ellos desde su plano, desde su cuarta dimensión, para la dimensión nuestra. Eso se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Hay una parte donde se reúnen ellos a orar, les comentaba, la familia se reúne a orar y analizar un poco el Evangelio. Cuando Isabel va a leer o aparenta que toma la Biblia y que va a agarrar una lectura al azar, se ve que en realidad es su marido, el espíritu de su marido, quien le está dirigiendo la mano para que escoja una buena lectura, ¿no? Y ya una vez que lo leen y ella quiere dar una interpretación, dice que llega otro ser de luz y coloca su mano en la cabeza de Isabel y ella comienza a hablar por influencia de él. Muchas veces algunos de nosotros en el camino o en nuestras prácticas hemos sentido que hablamos con las personas y que las palabras que salen a veces no son nuestras, o conectamos con algo superior, o dices, ¿de dónde me salió? ¿Cómo conecté? Y me hizo recordar esto precisamente, que a veces nosotros también estamos siendo tocados por estos seres, también estamos siendo influenciados y conectamos y podemos estar canalizando sus ideas sin saberlo, ¿no? Esa parte se me hizo también muy interesante. Ya por la noche nos cuenta André Luis que esta señora que es vidente, Isabel, va a dormir y de repente la ven levantarse ya en astral, incluso vestida de manera diferente, porque ella era muy humilde, dice, ya su imagen astral se veía muy diferente, muy arreglada, y salir del brazo del marido, del espíritu del marido fallecido, ¿no? Y ambos iban a dar un paseo en la noche, hasta de manera chistosa ella les encarga a sus hijos, a los demás seres desencarnados que están en casa. Dicen, sí, nosotros te los cuidamos mientras duermen, ¿no? Eso se me hizo increíble, ¿no? Las capacidades que tiene una persona, una vidente como el caso de Isabel. Ahí se da servicio en este lugar no solo a las personas que llegan dormidas en el astral, también se da servicio a desencarnados que están en las zonas bajas de los umbrales, que todavía se sienten que están vivos, que tienen heridas y que sienten que necesitan sanación. Los llevan a ese lugar y los escuchan, les dan terapia y les dan sanación a algunos, a los que la aceptan. También se da servicio a ellos. Y es increíble porque la cantidad de servidores de la luz que hay es inimaginable, están en todos los aspectos, les comentaba, ahí nos platican que vienen y ayudan, incluso hay brigadas que ayudan incluso a los agricultores para que crezca bien la cosecha, para que nosotros los encarnados tengamos bien que comer, o hay algunos que vienen a cuidar de los animales, o a cuidar de las selvas, o a cuidar de los bosques. En todos los sentidos estamos acompañados todo el tiempo. Hay una anécdota que cuentan de que en un camino rural
un burro pateó a su dueño y casi lo mató, y estaba rodeado de seres en ayuda, ¿no? De estos hermanos que están en la cuarta dimensión, están en misión, que deciden venir y ayudar para ganar bonos de alguna manera, y están allá auxiliando, y nosotros aquí en 3D no vemos nada más que al hombre tirado con el burrito, pero en realidad está rodeado de ayuda que de alguna manera le mandan, ¿no? Del mundo espiritual. Y esta persona se da un diálogo entre los seres espirituales y le dicen, le preguntan al Señor, y dice, a ver, tú eres encargado de cuidar el burro, de que no pasara esto, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Entonces el hermano dice, bueno, yo traté de ponerle pensamientos positivos a esta persona, pero esta persona era muy agresiva con el animal, no era agradecida porque le estaba ayudando en su trabajo, lo trataba muy mal hasta que lo hartó y el animal respondió, dice, yo no pude hacer más, ¿no? Y nos recuerda eso, cómo están siempre ellos tratando de ponernos pensamientos positivos a nosotros, y nosotros reaccionamos a veces de otras maneras sin escucharlos, ¿no? Bueno, es un sinfín de anécdotas que realmente vale la pena para quien guste escucharlo. Sí vale la pena. Otra de las anécdotas que recuerdo y que es muy impactante es cuando van a ayudar a una chica que tiene horas de haber fallecido, pero que su temor a la muerte es tal que no quiere abandonar su cuerpo. Dice, ya se ve, ellos ven que el cuerpo y el espíritu ya están totalmente separados, pero ella sigue acostada sobre el cuerpo, no quiere hacerse consciente de que está muerta, digámosle así, y sigue estando ahí. Y incluso su exnovio, que la ha estado esperando, el espíritu la ha estado esperando durante mucho tiempo, está ahí diciéndole, ven conmigo, mira, ya vamos a vivir una vida diferente, estoy aquí esperándote. Y ella cierra los ojos como diciendo, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado y no veo nada, y no me interesa. Entonces llegan ellos a auxiliar, y el profesor de André Luis se hace pasar por médico para hablar con ella. Y le dice, mira, te vamos a dar un tratamiento nuevo. Y ella le dice, qué bueno que llega, doctor, porque ya estaba alucinando que estaba muerta. Hasta oía la voz de mi exnovio. Dice, pero qué bueno que ya se va a hacer cargo de mí. Entonces le hacen creer que sigue viva, le dan unos pases magnéticos con la mano, le ayuda a dormir, a relajarse. Y le explica al novio, dice, mira, ella tiene una carencia espiritual muy grande. Dice, muchas de las personas encarnadas no son preparadas espiritualmente para comprender lo que sucede al momento de fallecer y se apegan a la materia. Y dice, por eso es que siempre todas las religiones, todas las filosofías encaminan al hombre a creer en algo. El hombre tiene que creer en algo para que su espíritu evolucione. Y en cierto momento, cuando llegan a la etapa final de su vida, de ese momento de su vida, puedan desprenderse del cuerpo. Dice, pero muchas personas no lo tienen. Dice, se anima a las religiones, pero no a las sectas y no al separatismo. Se anima para que el ser humano tenga algo de espiritual, dice, pero no todos los tienen, y se vienen esta clase de problemas. Incluso platican otra anécdota donde está un hombre moribundo y que ya su cuerpo está hecho garras, que ya no puede más, y él tampoco se puede desprender del cuerpo. Entonces dicen, es que hay dos maneras de trascender. Una es el desencarnar, el tú mismo decir, este cuerpo pues ya, y me desprendo. Dice, y otra es como él, su cuerpo está expulsando a su espíritu, porque eso es lo que pasa al final. Cuando el cuerpo ya no puede más y la persona se resiste a dejar, termina expulsando al espíritu. Pero no podía irse. Estaba en un cuarto de hospital, sus familiares estaban rodeándolo, llorando, y ese dolor, dicen que se veían como unos hilos magnéticos que cubrían y unían a la familia con el moribundo. Dice, lo atan y no lo dejan ir. Y aquí platican algo que se me hizo muy conocido. Yo siempre había escuchado que decían que cuando una persona estaba a veces moribunda, mejoraba de repente. Y una vez que estaba mejor, ya venía el deceso. Y aquí me explican, creo que me resuelven esta duda, ¿no? La madre de este moribundo estaba ahí, en espíritu,
porque le dieron permiso de ir a ayudar al espíritu de su hijo a dejar el cuerpo, pero no lo podía sacar, no podía porque él estaba pegado a su cuerpo. Y le pide ayuda al profesor que acompañaba a André Luis y le dice, ayúdame a sacar al espíritu de mi hijo porque pobre está sufriendo mucho y no puedo. Entonces ve que está atado al sufrimiento de las personas que lo rodean y le da un poco de energía, unos pases magnéticos y lo hace mejorar de momento para que la familia se tranquilice, y al verlo mejor la familia sale de la habitación, lo deja sola, lo deja tranquilo, desaparecen esos hilos magnéticos y entonces sí pueden ayudarlo para que el espíritu deje el cuerpo. Y me vino a solucionar esa duda que tenía y decir, entonces esto es lo que pasa, que cuando la gente está hospitalizada y está muy mal y de repente mejora, dicen, es que mejoró antes de fallecer, algo así ha de estar pasando. Eso me dio a pensar, ¿no? También en esta historia, cuando sale el espíritu de este hombre moribundo, recuerdo que el profesor de André Luis dice que se aparecen unos rostros por ahí de unos seres bastante feos, bastante oscuros, que estaban esperando a ese hombre. Y le pregunta a André Luis, pues, ¿quiénes son o por qué están ahí? Y él menciona algo sobre una frase que mencionó el apóstol San Pablo en una de sus cartas, que decía que cada hombre elige sus testigos. Es decir, cada uno de nosotros con nuestros actos, con nuestros pensamientos, elegimos de qué lado estamos. Y ese tipo de seres nos rodean toda la vida y están al lado de nosotros acompañándonos siempre. Entonces, cuando nos toca trascender o dejar el cuerpo, ¿quiénes son los que nos están esperando? Pues los testigos de nuestras vidas, los que nos acompañaron en toda nuestra travesía, ¿no? Entonces cabe allá la reflexión, ¿no? De qué testigos estamos eligiendo, qué bandos estamos eligiendo para nosotros mismos. Hay tanta enseñanza en este libro que es imposible transmitirla toda así de repente en un resumen, es demasiada. Hablando sobre cosas que me impresionaron, por ejemplo, la creación del mental, de materia mental. André Luis cuenta que cuando iban sobrevolando sobre la ciudad veía unas masas oscuras sobre las personas y decía, ¿qué son estos? Parecen amibas, parecen bacterias, se ven igual que las bacterias al microscopio, crecen, se reproducen, y le explican eso, que es la creación mental de las personas, que crea precisamente bacterias, virus y toda clase de enfermedades, y que si no fuera por la luz del sol que las destruye a la mayoría, no podría haber vida humana sobre el planeta. O sea, tan importante es la luz del sol. No es precisamente el paraíso, ¿verdad? En cuanto a salud y en cuanto a muchas otras cosas. Hay un apartado también donde nos hablan de una cuestión que me dejó así impactada. Nos hablan sobre el nitrógeno, el tratamiento del nitrógeno en la tierra, que a final de cuentas toda la industria alimenticia tiene que ver con el tratamiento del nitrógeno. Bueno, nos hacen un resumen de cómo este elemento es abundante en la atmósfera y por qué está ahí. Que en los mundos evolucionados los seres humanos se alimentan directamente de la atmósfera, fijando el nitrógeno en sus cuerpos. Que esto es una imposibilidad física aquí, porque nuestros cuerpos físicos aquí en la Tierra no están preparados para eso. Los que hacen eso aquí en la Tierra son las plantas. Solo las plantas toman el nitrógeno atmosférico, lo fijan a la tierra, lo incorporan dentro de su biomasa y nosotros la consumimos a través de ellas. Pero dice que el ser humano respira aproximadamente 1000 litros de nitrógeno al día, y que si fuéramos capaces de fijar solo 10 gramos de esos 1000 litros de nitrógeno en nuestro cuerpo, este planeta sería un paraíso, dice, solo con esa pequeña cantidad, pero que no lo hace ni siquiera en nuestro hogar, ni siquiera en las ciudades de cuarta dimensión, no lo hacen. Ellos siguen cultivando y obteniendo el alimento a través de los mismos procesos que nosotros. Esta es una cualidad que se tiene, supongo que en los mundos más evolucionados, de quinta dimensión para arriba, no lo sé. Pero me resultó muy interesante porque dice que
todo en esta vida la cuestión, la industria alimenticia, se tiene que ver con el tratamiento del nitrógeno. Y que si los seres humanos, en vez de habernos dedicado a explotar a los animales, a explotar a la tierra y a tener este sistema caótico por alimentarnos, si nos hubiéramos dedicado a investigar más sobre el nitrógeno y nuestras posibilidades de fijarlo directamente de la atmósfera, tendríamos otra sociedad, otro paradigma de vida y otra tecnología, ¿no? que nos está dando. Dice, no estarían explotando a los animales ni a las plantas, sino estarían viviendo en cooperación con ambas. En fin, eso es algo de lo que se me quedó grabado más del libro. Tardé muchísimo en escucharlo. Es un audiolibro de solo 9 horas, pero es tan rica la información, a veces tan densa, que hay que escucharla y regresarle para ver y desmenuzarla y tratar de sacarle el mayor jugo posible, ¿no? En lo particular hay una frase que me encantó, la anoté y se me quedó muy grabada, porque creo que la tenemos que tener muy presentes todas las personas que estamos en este sendero de aprendizaje, porque a veces se nos van las cabras y hay que tenerlo bien presente. La frase la decía el profesor de André Luis, le decía anima, eleva, edifica, enseña, sin herir a los que aún están durmiendo. Y esa es nuestra labor en este momento, creo yo, que podemos compartir lo que estamos aprendiendo, pero sin herir las susceptibilidades de los que aún están durmiendo, porque ya despertarán en su momento.